Con deseos de descubrir la cabecera del río Magdalena, los españoles, liderados por el general Gonzalo Jiménez de Quesada, navegaron en 7 barcas por varios días, recorriendo tierras pantanosas y difíciles de andar, con repentinos ataques de animales salvajes y fieles indígenas protectores de sus áreas. Todo esto lo soportaron por su anhelo de conquistar lugares nuevos para ellos. Fue entonces el 12 de octubre de 1536, cuando la expedición fluvial divisó a lo lejos unas barrancas bermejas, tierras rojas, llenas de riqueza, con una historia difícil de olvidar. Barranca Bermeja, reina del petróleo. Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, catalogado como municipio desde el 26 de abril de 1922. Es el puerto petrolero de Colombia, sede de la refinería de petróleo más grande del país y es la capital de provincia de Mares. Su casco urbano se encuentra rodeado por el río Magdalena. Su gente se caracteriza por ser alegre, trabajadora, hospitalaria, echada pa'lante. Barranqueños que guardan historias a las orillas de su corriente hídrica más preciada. Barranqueña es ser costeña y disfrutar de la música, de los tambores. Barranqueña es ser santanderiana y ser emprendedor, perseverante. Ser barranqueño significa hacer respetar nuestra ciudad, incentivar a las personas que vienen acá, que simplemente no es venir acá a buscar trabajo o a tener una mejor calidad de vida, sino a saber cuidar nuestra ciudad. Para estos ciudadanos, uno de sus patrimonios más queridos es el afluente que recorre Colombia desde el Macizo hasta el Bocas de Cenizas en el Mar Caribe. Antiguamente, llamado el río Yuma, el río Magdalena juega un papel de suma importancia para la bella hija del sol. De sus aguas sale parte del comercio, alimentación, cultura y turismo, que logra cautivar a sus visitantes y sus propios pobladores. El río Magdalena es prácticamente una columna vertebral en el desarrollo económico de Barranca. El río Magdalena, pues históricamente de 1863 con los liberales de la época que hicieron la constitución de Río Negro, fueron los que permitieron que se diera todo el desarrollo del río Magdalena como una arteria de comunicación y del transporte de carga para poder ayudar económicamente a la naciente República de Colombia. Para la ciudad de Barranca Bermeja, el río Magdalena es un afluente de vida, aunque está un poco abandonado. Siempre ha sido un afluente de vida, de transporte fluvial. Pues para Barranca Bermeja es vida. A lo largo de las décadas, este río ha sido compañero leal de las embarcaciones y canoas cargadas de esperanza, de sustento a cientos de familias, permitiendo el desarrollo de esta zona con calidad de vida. Sin embargo, este se ha reflejado como un testigo silencioso del conflicto armado que se vivió desde los años 80. Nosotros hemos vivido lo de los dos bandos que llamamos entre la guerrilla y los paramilitares. Aquí esto fue muy duro porque pues yo viví eso con familiares que nos los desaparecieron sin saber por qué los desaparecieron, los sacaron de nuestras casas tarde de la noche. En fin, eso hubo una masacre de personas inocentes, jóvenes que no tenían nada que ver en el conflicto armado, como si habían personas que de pronto tenían relación a eso. Pero eso fue lo peor que pudimos vivir en los años 80, 90. Nos da pena decir porque por nuestro río Magdalena también veíamos bajar cadáveres. Es engorroso decir esto, pero aquí a la orilla de nuestro río Magdalena, en el sector de la Rampla, donde estamos ubicados, porque este es un puerto de venta de pescado, pero aquí fue mucho el que mataban aquí mismo en Barranca, el que venía de otros pueblos, el que venía de otras ciudades, por lo menos Puerto Berrío, todas partes, venían y pasaban por aquí cadáveres, y que el que podía cogerla, por lo menos la ley, el CTI, lo cogía, lo enterraban acá, pero nosotros en sí, pues vuelvo y repito, sí nos daba cosas. A mí como comerciante me daba cosas, Este flagelo no solo ha golpeado a los pescadores del río, sino también a los ciudadanos del común, hasta periodistas. Dentro del ejercicio de periodista que yo desarrollé en la región, son alrededor de 15 años, he sido objeto de 2 secuestros, uno por la FARC, otro por el ELN, de 7 amenazas de los paramilitares
y de 2 secuestros, de 2 desplazamientos a manos también de las autodefensas. Todos sabemos que por el río Magdalena pues, se transportaban tanto guerrillas como paramilitares, además es utilizado para el hurto de combustible. Entonces, el ingenio colombiano es muy grande, entonces crearon unos vikingos, que le llaman los vikingos inmensos, los cargaban con gasolina, los tiraban al río y los echaban palos y ramas y los tiraban por el río para que las autoridades pensaran que era un bojote de basura, pero no, debajo era un vikingo cargado de gasolina que más adelante lo recogían los grupos armados ilegales para sacarlo del río y llevarlo a los laboratorios, que les sirve para el procesamiento de la coca. Aparte de eso, por el río, cuando los paramilitares ingresaron a Barrancabermeja en una oportunidad, ingresaron por el río Magdalena en chalupas para tomarse la orilla del río, la orilla de Barrancabermeja, que es donde queda la Comuna 1, entonces son los barrios Arenal, Cardales, entre otros. Por ahí ingresaron los paramilitares en chalupas para tomarse la Comuna 1 y sobre todo los barrios del río y empezar su avanzada a tomarse el resto de comunas de la ciudad. Además, los paramilitares entendieron que el río también les servía para cometer sus actos ilegales. El río Magdalena es la lápida de agua más grande del mundo, o el cementerio abierto más grande del mundo, porque los paramilitares, dentro de su sometimiento o tácticas a la población civil, descuartizaban a las personas y las arrojaban al río Magdalena para borrar cualquier tipo de evidencia del acto que cometieron. También asesinaban personas, los abrían desde la garganta hasta el ombligo, los rellenaban de piedra y los tiraban al río Magdalena para que se hundieran. Entonces, es incalculable saber cuántas personas ellos asesinaron y fueron arrojadas al río Magdalena. En algunas oportunidades los cuerpos flotaban y eran rescatados por los propios pescadores o por las autoridades, y así pues darle cristiana sepultura a estas personas. A raíz del conflicto armado entre las fuerzas ilegales dentro del pueblo barranqueño, se ha establecido entidades de ayuda permanente a víctimas que han sobrellevado la carga de su siniestro pasado. La Unión Sindical Obrera y concretamente la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera junto con Ecopetrol definen o acuerdan crear un programa que en ese momento se ve que tenía por objetivo mirar cómo se detenía todo lo que era la violación de los derechos humanos que para el año 95 estaba creciendo en todo el Magdalena Medio. Pues creo se conformó el 10 de diciembre del año 1987, pues en el Magdalena Medio y en Barrancabermeja se generaron algunas situaciones de afectación a la población civil en el marco del conflicto armado de Colombia. Ante eso, pues, los homicidios generaron, las masacres, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, se generaron algunas acciones puntuales en torno a estas violaciones que se dieron en la región, y CREOS se conformó a través de un comité de derechos humanos. Hubo participación de la diócesis de Barrancabermeja, hubo participación de sectores políticos, hubo participaciones de algunas personas que tomaron nombre de defender los derechos de la población, y principalmente empezaron a defender los derechos civiles y políticos de la comunidad. La expectativa y la lucha por el derecho a la calidad de vida de las víctimas sigue en pie, pues su motor a todo esto ha sido la búsqueda de un nuevo comienzo a raíz del perdón, fuerza que intenta encontrar sanación a las heridas del ayer. La Iglesia ha promovido el perdón y la reconciliación, porque son principios cristianos. Sí se puede perdonar, sí, porque es que el Señor perdonó a todos los que le hicieron mal, y uno debe de reconocer que también hay que perdonar, porque si uno no perdona, entonces mi Diosito no lo perdona a uno tampoco. Y para poder paz tenemos que perdonar, porque cualquiera fácilmente nos equivocamos, pero también tenemos derecho a perdonar y que nos perdonen, ¿verdad?
Pues sí, nosotros hay que saber perdonar porque todos somos seres humanos y cualquier día nos toca lo mismo, entonces yo creo que sí, debemos de perdonar a esa gente que ha hecho tanta maldad, a ver si de pronto quiere cambiar. Hoy, el río Magdalena es el testigo mudo de la historia de esta región y se ha convertido en monumento natural en honor a las víctimas del conflicto armado. Sus caudales llevan el dolor de esta guerra que aún no termina y en ellas navega la luz de la esperanza de una Barrancabermeja en paz.